Bueno, buenos días a todos. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y vamos a continuar hoy martes con una clase de teoría. Hoy tenemos 2 horas. ¿Bien? Voy a compartirles pantalla. Muy bien. ¿Todos me ven y me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos con las notas. Ok. Bueno, entonces vamos con las notas del curso. Ya hemos visto notación, conceptos básicos de ecuaciones diferenciales ordinarias, tipos de la forma normal de una EDO, lo que son las condiciones iniciales y condiciones de frontera y una pequeña clasificación, digamos, clásica de los tipos de problemas asociados a EDOs y SEDOs. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso de resultados de análisis. Bien, entonces todo esto yo presupongo que ya lo conocen de los cursos de cálculo que ya han debido tomar antes. Bien, entonces voy a hacer un repaso rápido, no me voy a parar demasiado en ello. Vamos a dedicarle la clase de hoy, espero. Pero el motivo por el cual esto está aquí, este repaso, es para asegurarme de que todos están conscientes de cómo son estos resultados, cómo se escriben correctamente, cómo se aplican, digamos, y ponernos de alguna manera también de acuerdo en la notación que vamos a usar en relación con esos resultados. ¿Bien? Entonces, esto es porque los resultados que voy a mencionar aparecerán en mayor o menor medida durante el curso. Son resultados básicos del cálculo diferencial integral y vamos a aplicarlo durante el curso, pues en distintos momentos. Son distintas dan lugar a distintas técnicas que vamos a hacer uso cuando veamos los métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y sus demostraciones de los resultados teóricos o distintas justificaciones, o para obtener pues algunas estimaciones que son necesarias, por ejemplo en estimación de errores o en el propio diseño de los métodos. Ya iremos viendo cómo se van utilizando, bien, según vayamos abordando los métodos. Entonces, como nos va a hacer falta, lo vamos a repasar aquí y así estamos todos claros de estos resultados. Bien, en caso de que alguien tenga dudas sobre estos resultados, pues lo idóneo sería que vayan a su libro de cálculo o a sus notas, lo que quieran, y lo repasen bien. Si tienen dudas, pues me preguntan, pero en principio esto es complemento del curso, o sea, un accesorio del curso que se supone ya visto. Bueno, vamos a comenzar con ello. Bien. Entonces, como digo, en esta sección repasaremos algunos resultados centrales en el cálculo diferencial integral de una y varias variables y del análisis numérico también. Estos se darán por conocidos suficientemente por el lector o por la audiencia, en este caso, por lo que nos limitaremos a enunciarlos y comentar su uso en este contexto, si acaso. En caso de duda, corresponde al lector revisar estos temas por su cuenta en otras referencias. Les pongo ahí varias referencias de cálculo o de análisis numérico. La motivación para reunirlos aquí es refrescar la memoria del estudiante y fijar notaciones, ¿bien? Porque los vamos a usar durante este curso, ¿no? Si no, no tendría caso realmente verlos aquí. Bueno, entonces empezamos con algunos resultados de cálculo, ¿bien? Del cálculo diferencial integral, sobre todo diferencial. Entonces, primero, pues como no podía ser de otra manera, vamos a revisitar el concepto de derivada, que yo creo que es suficientemente conocido, pero bueno, para fijar notaciones y que quede claro. La derivada es el concepto central en el cálculo diferencial. ¿Bien? Entonces, a ver, suponemos una función f definida en un intervalo AB con valores reales
y fijado un punto x de ese intervalo, se dice que f es derivable en ese punto x si existe su derivada en ese punto, definida como, aquí hay una rata, si existe su derivada en ese punto, definida como, se denota f' de x, tomamos la notación de Lagrange, creo que era, que es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, ¿no? Esta expresión es un cociente incremental donde se considera el incremento de la variable dependiente de la f, que depende de la x, por el incremento de la variable independiente, en este caso es h, ¿no? Porque estamos considerando la variación de f en un intervalo x más h, ¿no? Entonces el incremento en la variable dependiente es f de x más h menos f de x, ¿no? Punto final menos punto inicial, y el incremento en la variable independiente pues es x más h menos x, se cancelan las x y me queda esta h, que es la longitud del intervalo, ¿no? Intervalo en la variable independiente. Esto es el cociente incremental y se hace el límite cuando h tiende a 0. Si ese límite existe, en el sentido de que se le da en el cálculo, pues decimos que esto de aquí, que sería un número real, ¿no? Es la derivada de f en el punto x y se denota f' de x. Bueno, en los extremos se consideran los límites laterales, en los puntos a y b del intervalo, en caso de ser necesario. Análogamente, si tenemos una curva f de AB en RD, una función con valores vectoriales o una curva en RD, su derivada en caso de existir en el punto x es el vector de RD, se denota también f' de x y la expresión aquí es la misma, pero fíjense que como f tiene valores vectoriales, f de x siempre es un vector de RD, entonces esto de aquí es un vector de RD, esto de aquí es otro vector de RD, podemos restarlos porque son vectores y me da un vector de RD. Lo divido por h, lo cual quiere decir multiplicarlo por el escalar 1 sobre h, y eso me da otro vector de RD. ¿Bien? Si esa familia de vectores o esa función dependiente de h tiene límite cuando h tiende a 0, en el sentido que se le da en el cálculo de varias variables, pues ese vector se denota f' de x, ¿bien? Y que resulta ser el vector con las derivadas de las funciones componentes de la f, ¿no? Si la f se escribe como f1, f2 hasta f sub d, pues existe la derivada en el punto x de f, las componentes de esa derivada son precisamente las derivadas de las funciones componentes, estas de aquí, ¿no? Que estarían dentro de este caso de aquí, las fj son funciones de AB en R, entonces se le aplicaría esta definición. Entonces las componentes de la derivada de f' son las derivadas de las componentes, ¿eh? Como uno estudia en los cursos de cálculo. Así pues, si f es derivable, los cocientes incrementales se van acercando a f' a medida que h tiende a 0, por definición. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Supongo que esto todo está claro, todos tienen claro el concepto de derivada de una función escalar o de una función vectorial, ¿ya?, en una variable, y entonces lo que hay que tener claro es lo que es la derivada. La derivada es el límite de los cocientes incrementales, ¿no? Esto es algo básico y que todos ya lo han oído muchas veces a estas alturas, pero quiero hacer hincapié en eso porque es un hecho muy básico, un hecho elemental del cálculo, del cual vamos a hacer un uso extensivo en este curso. Porque la idea básica de la mayoría de los métodos que vamos a ver de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias o de sistemas, que lo que está en la génesis de los métodos es precisamente esa aproximación. La derivada es el límite de los cocientes incrementales y por tanto los cocientes incrementales se van aproximando a la derivada. Entonces en esa idea de aproximación es en la que vamos a abundar, es lo que está en la génesis de la mayoría de los métodos numéricos. ¿Bien? Luego regresaremos mucho más a eso, pero de momento queda este recordatorio. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está bien? Bueno, pues continuamos.
Bueno, vamos con uno de los resultados básicos del cálculo diferencial, uno de los teoremas más importantes, es el teorema del valor medio. Aquí está el teorema 1, teorema del valor medio. Lo que dice es: sea f de AB a R, una función escalar, continua en el intervalo AB, o sea, esto podríamos no ponerlo, al decir que es continuo se entiende en todo su dominio, continua en AB y derivable en el interior del intervalo. ¿Bien? Solo necesitamos que sea derivable en el interior. Entonces existe un punto C interior del intervalo, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y entonces, si recuerdan cuál es ¿cómo decirlo? Una visualización geométrica de este resultado. Pues si tenemos una función en un intervalo AB, entonces tenemos en el eje de abscisas intervalo AB, en el eje de ordenadas los dos puntos f de A y f de B. Entonces la gráfica de la función pintada en el plano pues es una curva que va del punto a f de A al punto B f de B. ¿Bien? Bueno, nosotros podemos hacer una cosa muy sencilla, que es trazar un segmento de recta del punto de inicio a f de A al punto B f de B, punto final. Trazamos un segmento de recta. ¿Bien? Entonces lo que nos está diciendo el teorema del valor medio es que bajo esas hipótesis hay un punto interior del intervalo en el cual la derivada es igual a la pendiente de esa recta, de ese segmento de recta. ¿Cuál es la pendiente de ese segmento de recta? Pues lo que avanzo en la y sobre lo que avanzo en la x. Lo que avanzo en la y es f de b menos f de a. Bien, si es para arriba, si es para abajo, pues me saldrá negativo, pero es lo mismo. Y lo que avanzo en la x es b menos a. Entonces el cociente f de b menos f de a, este cociente de aquí, es la pendiente de ese segmento de recta. Entonces lo que me está diciendo es que hay un punto interior, bajo las hipótesis del teorema hay un punto interior C en el cual la derivada, al menos uno, en el que la derivada en ese punto es igual a esa pendiente. Pero la derivada en ese punto, recuerden, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva de la función. Entonces lo que estamos diciendo es que en ese punto la recta tangente tiene la misma pendiente que el segmento de recta que une punto inicial y punto final. Entonces lo que estamos diciendo es que tiene la misma pendiente, es que son rectas paralelas. ¿Bien? Recuerdan todo eso, el dibujito y demás. Yo ya ni lo pongo, solo lo he comentado de palabra. Bueno, ok, pero ¿cuál es nuestro interés en recordar este resultado? Pues es por lo siguiente, que también uno lo vio en el curso de cálculo. Una consecuencia inmediata de este resultado, que será frecuentemente la forma en que lo utilizaremos, es la siguiente. Entonces, tenemos una función que es C1 de AB en R. O sea, f es una función de AB en R, que es C1, es decir, derivable con derivada continua. Entonces, para toda pareja de puntos TS del intervalo, existe un punto psi entre T y S. No estoy diciendo quién es más pequeño de los dos. Si T es más pequeño que S, pues se tiene esto, y si S es más pequeño que T, pues se tiene esto, tal que f de T menos f de S es igual a f' en psi por T menos S. ¿Bien? Entonces es muy importante recordar aquí, esto ya supongo lo han visto en el curso de cálculo, recordar aquí que el punto psi depende de T y S. Si yo escojo ahora otros dos parejas de puntos TS, pues el psi que me salga aquí es distinto. No tiene por qué ser igual, mejor dicho. Bien, entonces tenemos esto de aquí. ¿Por qué es un corolario de este teorema? Bueno, pues si es C1 obviamente podemos aplicar este resultado, y entonces pues yo tengo aquí el punto psi, que obviamente está entre esos dos puntos, y este B menos A lo paso aquí, en vez de A y B los llamo T y S, y es parafrasear lo que tengo, ¿no? Bueno, de hecho estamos poniendo más hipótesis de las necesarias, porque aquí lo que estamos diciendo aquí es que f sea C1, y aquí simplemente pedíamos que fuese derivable en el interior, que es mucho menos, y continua en los extremos, ¿no? Bueno,
Lo que ocurre es que normalmente así es como se suele aplicar. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esto hacemos lo siguiente. Fíjense que ahora no he agarrado el intervalo AB de la función, sino cualquier pareja de puntos dentro del intervalo, ¿no? Porque yo tengo una función con su dominio, pero normalmente no necesito aplicarlo en los dos puntos extremos del intervalo, sino en una pareja arbitraria, el más general de puntos del intervalo. ¿Bien? Bueno, pero obviamente se aplicaría f, la restricción de f al intervalo ts o st, y se tiene este resultado. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Pues la siguiente estimación. En consecuencia se tiene esta estimación de aquí, ¿no? Entonces fijamos t y s y decimos, bueno, vamos a medir el tamaño de la desviación entre f de t y f de s, ¿no? El tamaño de la diferencia, ¿bien? Entonces lo que hacemos es escribir esto de aquí, que lo que hace es medir en cuánto difieren la imagen de f en esos dos puntos. Entonces el valor absoluto de esto de aquí es igual al valor absoluto de esto de aquí, ¿bien? Que es igual al valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo, ¿bien? Aquí tienen el valor absoluto del segundo, que obviamente es no negativo, y entonces estamos multiplicando por el valor absoluto de f' en ese punto sí, que yo no sé quién es, pero yo solo acoto por el máximo de los valores absolutos de f' en u, donde u se mueve en todos los valores del intervalo. En particular, aquí entra u igual a sí, ¿bien? Entonces lo que tenemos es esto de aquí. Si se entiende esa estimación, es sencillita. ¿Perdón? A ver, no te oigo bien. Deja. Dime, Jesús. Híjole, Jesús, lo siento, no te oigo. No, ¿podrías escribir, por favor, la pregunta? Es que te oigo algo del máximo, pero no consigo oírte lo que dices. Sí, gracias por preguntarlo, Jesús. Vamos a comentar eso. Sí, muchas gracias. Efectivamente, Jesús se está preocupando por la siguiente pregunta. ¿Este máximo tiene que, por qué tiene que existir? ¿No? Porque no siempre existe el máximo de una función en un conjunto. Bueno, efectivamente, como indica Jesús, para eso estoy pidiendo que f sea C1. ¿Bien? Si f es C1, creo que lo estoy comentando por aquí, de hecho, ¿no? Nótese que se está haciendo uso de la continuidad de f' en AB. Efectivamente, si f es C1, lo que estamos diciendo es que f es derivable y la derivada es continua, pero continua de AB en R, ¿bien? Teniendo la derivada como derivadas laterales en los extremos. Entonces es una función, f' es una función continua en AB, ¿bien? Y entonces se está utilizando este hecho para asegurar la existencia del máximo de f', bueno, de su valor absoluto, pero si ella es continua, su valor absoluto también. Porque estamos utilizando el teorema de Weierstrass, que dice, recuerden, otro de los teoremas fundamentales del cálculo, del curso de cálculo, que toda función continua alcanza sus extremos sobre un compacto. ¿Bien? Es decir, tenemos una función continua definida en un compacto, el intervalo AB es un conjunto compacto, entonces alcanza sus extremos, es decir, su máximo y su mínimo. ¿Bien? En particular, pues los alcanza, pues por lo tanto este máximo existe. ¿Bien? Y se alcanzará en algún punto que yo no sé cuál es, pero normalmente eso no me va a interesar porque eso es otro problema y que aquí no nos interesa. Entonces lo importante es que podemos escribir este máximo. ¿Bien?
Así que eso está, la existencia de ese máximo está justificada, como bien dice Jesús, vía el teorema de Weierstrass y las hipótesis que estamos poniendo. Por eso las hipótesis del corolario ponemos que sea C1, porque queremos justificar la existencia de ese máximo. Para el resultado anterior no era necesario, pero para hacer este paso con tranquilidad, si lo necesitamos, entonces normalmente es como se utiliza. Normalmente uno suele contar o pedir hipótesis de suavidad, por ejemplo, en este caso C1. Ya si no las tiene, pues mira a ver qué le hace, ¿no? Pero normalmente eso es lo que como se suele trabajar, ¿no? Para poder justificar todos esos pasos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Bueno, ok. ¿Cuál es el chiste de escribir aquí un máximo? ¿Bien? Eso es muy importante, aunque normalmente a veces no se suele decir. Fíjense, aquí aparece un punto C misterioso que normalmente no sabemos nada sobre él. El buscarlo sería otro problema. Sería resolver, pues dado esto un número conocido, sería resolver la ecuación f' igual a 0, que igual este valor, por ejemplo, que sería otro problema. Igual aquí aparece un punto sí misterioso en esta expresión que normalmente uno pues no conoce y además normalmente no le suele interesar. Bueno, el chiste de escribir esta estimación aquí es el siguiente. Primero, ¿para qué sirve? Pues estamos estimando la diferencia de la función f entre dos valores. Entonces, normalmente este tipo de técnica, utilizando el teorema del valor medio y esta estimación, se utiliza cuando uno quiere estimar el tamaño de una diferencia en la que pues se supone que yo tengo una función evaluada en dos puntos distintos y aquí me aparece la distancia entre esos dos puntos y entonces lo estimo a través de la derivada. Bien, bueno, aquí lo que tengo al tener este máximo, el punto misterioso sí, me desaparece y claro, lo que estoy pagando es poniendo algo más grande, que es el máximo de la derivada en un intervalo, del valor absoluto de la derivada. ¿Bien? Entonces, normalmente eso se suele hacer de esta manera, porque entonces yo no sé qué punto sí sea, puede ser cualquiera el intervalo. Bueno, pues voy a poner el más grande de todos los del intervalo, que es el peor caso. Como no sé cuál es, ni me voy a molestar en quién sea, y además, normalmente eso, pues los puntos t y s, pues también van a ser variables, entonces no puedo tener normalmente no voy a tener unos en concreto, pues lo más fácil, lo más cómodo es generalizar, pero de alguna manera estoy simplificando el planteamiento del problema, porque entonces pues lo que tengo que buscar para obtener bien esa estimación, concretar esa estimación, es el máximo del valor absoluto de la derivada sobre todo el intervalo y ya, y eso me sirve para todas las parejas TS y punto, todas al mismo tiempo. ¿Bien? Y entonces pues estimar el valor de una función en todo un intervalo, pues ahí ya se utilizan distintas estimaciones típicas, ¿no? El seno se acota por 1 y bueno, ese tipo de cosas. ¿Bien? Luego ya eso es un poco un arte del análisis, el hacer esas estimaciones. Pero así es como va la cosa y así es como normalmente uno va a aplicar el resultado que es muy importante, esta técnica, el teorema del valor medio. Entonces, con técnica me refiero al final a esta desigualdad. Entonces uno aplica así el teorema del valor medio, entonces ahí aparece la estimación, la derivada, y uno tiene que acotar el valor absoluto de la derivada en todo un intervalo. Bien. Bueno, luego veremos ejemplos en concreto cuando estemos viendo métodos numéricos y seguramente en el curso de cálculo ya hayan visto ejemplos. Entonces normalmente así es como se utiliza. Pues, ¿cuál es el uso o el objetivo de esta técnica? Estimar diferencias de números que se interpretan como el valor de una función en dos puntos distintos. ¿Bien? Y normalmente el contexto te suele indicar qué función tienes que tomar. Normalmente es así. Esto será particularmente útil cuando uno, por ejemplo, esté haciendo estimaciones de errores. Siempre uno diseña de alguna manera, según cómo lo está haciendo, diseña un método numérico
y al final pues ya hablaremos de eso, pero uno lo que está buscando es una aproximación de ciertos valores de la solución que no conoces, ¿no? Al principio no conoces, o supones no conocidos. Entonces, pues claro, no puedes calcular el error porque calcular el error sería equivalente a saber la solución real, porque es la suma de la aproximación más el error, pues te da el valor real. Entonces lo que haces es, no puedes conocer el error, pero sí puedes estimarlo, puedes decir, el error no sé cuál es, pero es más pequeño que esto. ¿Bien? Entonces el error normalmente tiene la forma de una diferencia, ¿no? Es el valor absoluto, la distancia entre dos valores que son el valor de la solución real, que yo no lo conozco, menos el valor de la aproximación, que lo estoy construyendo de una determinada manera que me da el método. ¿Bien? Entonces básicamente esa será la situación en la que utilizaremos el teorema del valor medio vía esta técnica, esta desigualdad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? Muy bien, perfecto. Continuamos. Bueno, entonces como decía, la utilidad de este resultado radica en que permite reducir la estimación del tamaño de una diferencia a la de un único término a través de la derivada. Esto será especialmente usado para estimar errores de los métodos de aproximación, lo que acabo de comentar. Aplicando este resultado componente a componente, se tiene algo análogo para curvas, ¿no? Fíjense que yo aquí estoy considerando funciones de a, b en R. Bueno, normalmente vamos a tener, en el caso de que consideren varias incógnitas, sobre todo en el caso de sistemas, funciones vectoriales, ¿no? Entonces, aplicando el resultado anterior, o sea, el teorema 1, o bien haciendo lo que hicimos aquí en el corolario 2, pero componente a componente, se tiene una versión para curvas. Entonces, esto es el corolario 3. Igual, tenemos una función C1, pero que va de AB a RD, es decir, con valores vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio es un intervalo AB, el codominio es RD, para un D natural. Y vemos que la función, como antes en el corolario anterior, se hace 1, derivable con derivada continua, en el intervalo AB, en todo el intervalo AB. Es importante para poder aplicar el teorema de Weierstrass. Bueno, recordemos que esto quiere decir pues, que todas las funciones componentes sean C1, es equivalente. Entonces, para toda pareja de puntos TS del intervalo AB, existen unos puntos psi j, 1 hasta d, entre t y s, en particular en el intervalo AB. Bien. Fíjense que esto lo estamos haciendo componente a componente, tal es que f de t menos f de s es igual a t menos s por fj' en psi j. Y esto para j desde 1 hasta d. Tenemos d igualdades. Estos son de igualdades que j se va moviendo. Bueno, son de igualdades o una igualdad vectorial, ¿no? Esto está escrito en forma de igualdad vectorial, porque f de t y f de s son vectores de RD, su diferencia es un vector de RD. T y s son escalares, así que esto es un número real. Y esto de aquí es un vector. Esto lo que estamos diciendo es que es un vector formado por las derivadas de las componentes j'ésimas, pero en un punto psi j. Es decir, que la primera derivada f1' está evaluada en un punto psi 1, la segunda f2' en un punto psi 2 y hasta la última fd' evaluada en un punto psi sub d. ¿Bien? Estamos aplicando el resultado anterior de la misma manera para cada componente. Entonces, lo que ocurre es que al aplicarlo para cada función f1, f2 hasta f sub d, nos da, para la misma pareja ts, nos da un punto psi j. ¿Por qué los puntos no tienen por qué ser los mismos, los puntos psi j? Porque aunque lo estamos aplicando a la misma pareja de puntos t y s, se lo estamos aplicando a una función distinta, que es cada una de las componentes de f. Primero se lo estamos aplicando a la f sub 1 y me da un punto psi sub 1, después se lo aplicamos a la f sub 2 y me da un punto psi sub 2 y así. Todos los puntos psi sub j están entre s y t, pero ya es lo único que sabemos de ellos, nada más. Y que cumplen esa igualdad, obviamente. ¿Bien? Entonces no tienen por qué ser para las d componentes los mismos puntos, porque se lo estás aplicando a funciones componentes que son distintas en principio. Bien, entonces este vector que estamos formando con las
derivadas de las d componentes de f, pero evaluadas en puntos i, j en principio distintos, pues no es igual a f' en un cierto punto sí. No es igual, salvo que dé la casualidad de que todos sean iguales, no es igual a f' en un cierto punto sí. No es igual, porque como los puntos son distintos, pues no es en ningún punto en concreto, ¿de acuerdo? Es importante que lo recuerden, ¿no? Damos esto por sabido, entonces que lo recuerden. Muy bien, bueno, y entonces ahora vamos, digamos, esto era esta parte, y ahora vamos con la parte de la estimación. Bueno, entonces es esta línea de aquí, vamos despacito, ¿bien? Entonces yo parto de esta identidad que, como digo, es una identidad vectorial, es una identidad en vectores de RD. Bueno, como esto es un vector de RD, multiplicado por un número me da un vector en RD, y esto también era un vector en RD. Bueno, entonces, queremos ver en cuánto se diferencian este vector de este vector, ¿no? O sea, medir el tamaño de la diferencia, ¿no? O lo que sería, geométricamente, tenemos dos puntos en RD, dados con sus vectores posición, pues la diferencia es un vector que va de uno a otro, y lo que queremos ver es la distancia entre esos puntos, o lo que es lo mismo, el tamaño de ese vector diferencia, ¿no? Y eso lo hacemos con la norma. La norma, en principio la norma euclídea, pero bueno, aquí uno podría poner distintas normas. Entonces ponemos aquí la norma de f de t menos f de s, ¿bien? Entonces eso es igual a la norma de esto de aquí, ¿bien? Recuerden que esto de aquí es un vector y esto de aquí es un escalar, entonces el escalar puede salir afuera de la norma, pero con valores absolutos, ¿bien? Y lo que me queda aquí es la norma de este vector fj con las componentes fj', ¿bien? Bueno, como yo no sé quiénes son estos puntos i, j y no me interesan, pues desde luego, si yo tengo un vector con unas entradas, ¿bien? Y considero otro vector donde cada una de sus entradas en valor absoluto es mayor o igual que las otras, pues seguro que la norma de ese vector es menor o igual que la norma del otro vector, ¿bien? Porque los números que estoy poniendo en valor absoluto son más grandes. Me olvido de los signos, y en valor absoluto son más grandes. Entonces un vector tiene norma más pequeña que el otro. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo. ¿Y qué pongo más grande? Bueno, pues para olvidarme de esos puntos i, j, que yo no sé quiénes son ni me interesa, pues pongo en cada uno el máximo en el intervalo de esas funciones componentes. Entonces eso me lleva a la norma de este vector, esta de aquí. ¿Bien? La norma del vector j de 1 hasta d formado por estas entradas. Entonces la entrada jésima de este vector es el máximo en ese intervalo de el valor absoluto de la derivada de la componente jésima. ¿Bien? Exactamente igual que antes, pero componente a componente. ¿Bien? Entonces me queda la norma de este vector, multiplicado por el t menos s, que lo saqué afuera de la norma. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ya saben que si tienen alguna duda, prefiero que me pregunten y no se la queden. Bueno, ahora, ¿qué estimamos? Aquí. Bueno, el t menos s lo dejamos igual, ya estamos terminando. Y ahora lo que estamos diciendo es que esto de aquí es menor, esta norma de aquí es menor o igual que raíz de d por el máximo del máximo de estas entradas de aquí, ¿no? Bueno, fíjense, cada una de estas entradas es esto de aquí, este máximo en u. Bueno, esto es lo que tenemos aquí dentro, el máximo en u de fj' en u, ¿bien? Y entonces lo que estoy diciendo es que la norma de este vector es, este vector porque tiene como d numeritos, pues la norma de ese vector es menor o igual que la norma de un vector en el cual hemos puesto el más grande de ellos, ya son no negativos porque tienen valores absolutos, el más grande de ellos lo hemos puesto repetido en todas, el más grande de las d componentes, lo hemos puesto en todas, ¿bien? Y ahora la norma de ese vector, pues si en todos tengo la misma, pues es d veces el mismo. Si consideramos la norma euclídea, pues me va a salir
pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Pero si todos son la misma, pues yo tengo el cuadrado repetido d veces. Bien, y entonces tengo ese número al cuadrado por d con la raíz cuadrada. Separo la raíz cuadrada porque es un producto y me queda raíz de d por ese número, ¿no? Y eso es lo que tengo aquí, raíz de d, que me sale porque lo tengo repetido d veces, y el máximo en j desde 1 hasta d de estas entradas, que es lo que tenía aquí, y el t menos s. Dime, Jesús. Híjole, no sé qué es lo que ocurre, pero no soy capaz de oírte. Trato de... Ok, gracias. Gracias, Arturo, ¿verdad? Sí, gracias, Arturo. Bueno, si eso es lo que estás preguntando, Jesús, claro, es lo que decía. Imagínate que nosotros tenemos un vector que es el, qué sé yo, 2, 3, 1, ¿bien? En R3. Entonces yo puedo decir que la norma del vector 2, 3, 1 es menor o igual que la norma del vector 3, 3, 3. ¿Por qué? Porque el 2, el 1 y el 3 son menores o iguales que 3. ¿Bien? Y ahí considerando valores absolutos y lo que quiera, ¿no? Yo he puesto un ejemplo ya con números positivos. Entonces la norma del 2, 3, 1 seguro que es menor o igual que la norma del 3, 3, 3. Porque tú pones la norma euclídea, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Si cada uno de ellos es menor que el correspondiente en el otro, pues claro que lo que yo tengo es que 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es menor o igual que 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahora pongo la raíz cuadrada, como la función raíz cuadrada es una función creciente, pues puedo poner la raíz cuadrada en ambos lados y se me mantiene la desigualdad, el sentido de la desigualdad. Entonces me queda que la norma de ese vector es menor o igual que la norma del otro vector, donde estoy poniendo en las d componentes, en este caso, el mismo. ¿Y el mismo quién es? Pues el máximo en j de esos números que yo tenía. Y esos números que yo tenía eran estos máximos de aquí, ¿no? Son estos. Entonces tengo el máximo en j de estos máximos. Por eso me salen dos máximos. Así en ese orden. ¿Bien? Entonces, ese es el número que estoy poniendo en todo. Ahora, si yo tengo un vector, el vector 3, 3, 3, mal ejemplo porque te salen también 3, no se va a ver bien. Vamos a poner otro ejemplo. 2, 1, 3, 4, ¿vale? Entonces la norma del 2, 1, 3, 4 es menor o igual que la norma del... híjole, no, pues sale 4. A ver, 2, 1, 3 menos 1, ¿vale? 2, 1, 3 menos 1 es menor o igual que la norma del 3, 3, 3, 3. Bien. Ahora, la norma del 3, 3, 3, 3 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, la norma de 4 por 3 al cuadrado. ¿Bien? Porque tengo 4 veces 3 al cuadrado. Bien. Y entonces la norma de ese vector es la raíz cuadrada de 4 por 3 al cuadrado. Eso es raíz de 4 por 3. El cuadrado del 3 con la raíz de fuera se me va y la raíz de 4 se me queda ahí. ¿Y por qué raíz de 4? Porque eran vectores de 4 componentes. Si hubiese tenido 7 me salía un 7. Entonces, como yo en este caso lo que tengo son vectores de d componentes, lo vemos aquí, d componentes, pues entonces lo que me sale es la raíz cuadrada de d por este máximo. La raíz cuadrada de d por este máximo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, eso es igual a la raíz de d por la raíz de este cuadrado, entonces se cancela el cuadrado con la raíz y este raíz de d me quedó aquí. No sé si eso aclaró las dudas. Jesús, ¿era eso lo que preguntabas? Ok. Bueno, ¿quedó claro para todos la estimación? Esta estimación se puede hacer de muchas maneras y con distintas normas, pero la idea es básicamente la misma.
¿Ok? Bueno, pues seguimos. Entonces, como antes, lo importante es que yo tengo estimada la norma de la diferencia de la función f en dos valores por la distancia entre los dos puntos t y s de los argumentos por algo, esto es una constante, está fijo, por algo que depende de la derivada, es el máximo de la derivada, pues de las d componentes y en todo el intervalo. Eso es lo importante. Entonces, la idea es exactamente la misma, solo que para las d componentes al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, como digo, estas estimaciones se pueden hacer de muchas maneras. Esta es una de las formas posibles de hacerla. ¿Bien? Pero la filosofía es la misma. Aquí en la norma de las f's, aquí en t menos s, y aquí algo que tiene que ver con la derivada, pero no depende de ningún punto en concreto y sobre todo no depende de t y de s. Entonces normalmente salen máximos en todo el intervalo. Todo esto es vía el teorema del valor medio. Bueno, ejercicio 5, que me gustaría que trabajasen, comprobar las estimaciones de los corolarios 2 y 3. ¿Bien? Las hemos visto en detalle aquí, creo que bastante mascaditas. Chequenla por favor en casa porque son cosas que se van a utilizar mucho y pues chequenlas tranquilamente y si tienen alguna duda pues ya preguntan. ¿Bien? Pero por favor sí chequenlas. Una forma de hacerlas es, ya saben cómo uno estudia matemáticas, ¿no? Lo que hace uno es leerse bien el resultado, okay, luego lo deja a un lado y se pone con un papel y una pluma y trata de escribirlo por él mismo. No de memoria, pues no tiene mucho caso. Uno hace uso de un poco de la memoria, ¿no? Sobre todo para escribir el enunciado principal del problema. Pero es buen ejercicio tratar de pensarlo, ¿no? Y no tanto hacerlo de memoria, sino que te salga porque lo estás pensando. Bueno, si te atoras, pues vuelves otra vez al papel y dices, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, esto, a ver, otra vez. ¿Bien? Pueden hacer ese ejercicio varias veces hasta que ya a ustedes les salga solo sin tener que mirar el papel y efectivamente checan que les está saliendo bien. No tiene por qué ser exactamente igual. La cosa es que vean que hayan captado la idea. Bien. Y entonces cuando lleguen a ese punto en el que lo pueden hacer ustedes solos, sin mirar, entonces ya han asimilado la idea, han asimilado el concepto que estaba ahí presente y entonces pues ya forma parte de ustedes, ya son capaces de escribirlo, entonces ya lo tienen ahí metido en la cabeza. ¿Bien? Repito, no de memoria, ¿para qué necesito que escriban como si fuera una impresora? Lo importante es que lo entiendan. Y si uno pensando es capaz de recordar cómo era y escribirlo, pensando, dándose cuenta de lo que sí tiene sentido, de lo que no, todo eso, entonces es cuando ya de verdad lo has entendido. Así es como uno debe trabajar para entender las matemáticas. Entonces les pido que hagan ese esfuerzo para que se aseguren ustedes mismos de que esto lo entienden bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno. Sale. Sí, cuando les pregunto todo bien, sería bueno que me pongan algún simbolito de eso, que es lo más rápido para saber que están de acuerdo. O si tienen alguna pregunta, díganme. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el teorema de Taylor, que también vamos a hacer uso extensivo en este curso de este resultado. Bien, entonces, teorema de Taylor, resultado fundamental del cálculo diferencial. Bien, entonces, teorema 4, que es el teorema o la fórmula, que se llama más concretamente fórmula de Taylor. Vamos a ver en R y luego vamos a ver qué pasa en RD. ¿Bien? Entonces, fijamos un número k que es un entero no negativo. ¿Bien? En principio puede ser 0, aunque la aproximación de orden 0 pues no tiene tanto caso, pero bueno. Perdón, estoy bien. Entonces fijamos k, que va a ser el orden de la aproximación, un entero no negativo. Tenemos un intervalo AB y consideramos un punto en el abierto. Y consideramos una función que va de AB cerrado a R
que es ck más 1, es decir, tiene k más 1 derivadas, todas ellas continuas. Bien, bueno, entonces nosotros lo que dice la fórmula de Taylor es que podemos escribir f en cualquier punto t del intervalo, bien, como un polinomio, que es el polinomio de Taylor, más es todo esto de aquí, el polinomio de Taylor, más el resto de Taylor de orden k. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa. Esto de aquí es una suma finita de 0 hasta k, donde tenemos un coeficiente y un monomio, que es de la forma t menos t sub 0, t aquí sería la variable, t sub 0 es el punto sobre el que estamos desarrollando la función, también del intervalo AB, t menos t sub 0 elevado a k, ¿no? Es un monomio, pero centrado en el t sub 0. Y esto lleva el coeficiente, que es la derivada késima de f en el punto t sub 0, donde k se mueve de 0 hasta k mayúscula, dividido por k factorial, ¿no? Recuerden, k factorial es el producto de k por k menos 1 por k menos 2 hasta por 1. ¿Bien? Ok. Bueno, pues esto de aquí, esta suma de aquí, se llama el polinomio de Taylor de f de orden k, porque llegamos hasta k, en el punto t sub 0. Todo esto de aquí. Obviamente es un polinomio en la variable t, ¿no? Si se considera t la variable, pues esto es un polinomio. Es un polinomio de orden como mucho k mayúscula, ¿no? Puede ser menor si esta derivada fuese 0 para k mayúscula, pero bueno, es un polinomio de orden menor o igual a k mayúscula. Y esto de aquí, que es el resto o el residuo de orden k, ¿bien?, viene dado por una de las fórmulas para el error, la fórmula de Taylor, es esta de aquí, 1 sobre k mayúscula factorial, por la integral entre t sub 0 y t. Bien, esto vale tanto para t mayor que t sub 0 como para t menor que t sub 0, interpretando con un cambio de signo, como saben, de t menos s elevado a k mayúscula por la derivada k más 1 ésima de f en s, diferencial de s. Bien, esta integral, donde el t aparece aquí y la variable de integración es la s. Entonces este residuo, que viene dado por ejemplo por esta fórmula, cumple que para cada t perteneciente a b existe un sí entre t sub 0 y t. Bien, para cada t fijo, y t sub 0 ya está fijo, donde estamos desarrollando el polinomio de Taylor, existe un sí de tal manera que rk de t es igual, en lugar de poner aquí esta integral, se le puede dar otra fórmula, ¿no? Es esto básicamente aplicando algo así como el teorema del valor medio, ¿no? Puede ser f, la derivada k más 1 ésima en ese punto sí, dividido por k más 1 factorial por t menos t sub 0 a la k más 1, ¿no? Esta es una expresión integral para el resto o el residuo, y esta es una expresión más sencilla, simplemente requiere evaluar un polinomio y la derivada k más 1 ésima en un punto sí, que como ocurría en el teorema del valor medio, pues no sabemos quién es y normalmente no nos va a interesar, ¿no? Lo que sí nos va a interesar es ver qué tanto se parecen la función f y el polinomio de Taylor de f, de cierto orden, cerca del punto t sub 0. ¿Bien? Eso, en particular en un intervalo que fijemos, ¿no? Más bien, el cual t sub 0 es un punto. Entonces, ¿qué tanto se parecen la f y su polinomio de Taylor? Y claro, pues como estamos escribiendo la f como su polinomio de Taylor más el resto, pues ¿cuál es la diferencia entre f y su polinomio de Taylor? Pues el resto. Entonces lo que hay que hacer es estimar el resto. Bien. Bueno, pues entonces eso es lo que vamos a hacer justo ahora. Estimar la diferencia entre f, que es esto de aquí, y su polinomio de Taylor, que es todo esto de aquí. Creo que me estaba hablando alguien. ¿Jesús? No te oigo nada. ¿Me puedes escribir, por favor, Jesús? Discúlpame, es que de verdad trato de oírte, pero no
No sé qué pasa con la conexión o qué, no oigo nada. O si lo oye algún compañero, si puede repetir la pregunta, quizás eso me ayudaría también. Es que yo también iba a hacer un lápiz, de hecho yo había empezado a hacer el dibujo, pero como Sofi lo dijo, no sé si lo tengo que cambiar o lo puedo seguir haciendo. Así, bueno, lo tengo en mi casa. ¿Cómo se pasa esta fórmula esta de aquí? Pues muy bien, no sé Probablemente sea una fórmula para el cambiar. teorema del valor medio de integrales. Sí, algo así como el teorema del valor medio integral. Ya tenía, pero mi otra idea es una ventana, Sí, que la integral, pero es que no sé cómo sería para esto se sustituye por algún punto, porque yo aquí estoy poniendo en t sub 0 pues, y aquí tengo un punto sí. Pues cambiarlo, pero... Y aquí la derivada es la misma. Sí, ha de ser algo así. Solo que aquí nos aparece aquí fíjense que no aparece el punto sí, sino que aparece el t sub 0. Entonces, bueno, no sé exactamente ahora mismo, pero no debe ser algo muy lejano de aplicar el teorema del valor medio del cálculo integral o algo así, para estimar esa derivada, donde lo que te interesa es hacer desaparecer la dependencia de la derivada de f de la variable de integración y de la variable de fuera. Entonces haces aparecer ahí un punto por medio y ya está. A lo mejor es una de estas versiones en la que tienes un producto de funciones y una de ellas la haces depender de algún punto intermedio y la otra, pues como es un polinomio, ya la puedes integrar fácilmente y al final llegas a la expresión que se obtiene al final. Entonces ha de ser, no recuerdo ahora mismo, es cuestión de mirar un libro de cálculo para ver exactamente el detalle de la demostración de cómo se obtiene esa versión del resto, porque en el teorema de Taylor hay varios tipos de restos con distintas expresiones, pero no ha de andar muy alejado de una versión del teorema de valor medio para integrales para un producto de funciones o algo así. Muy probablemente sea eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ok, supongo que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces tenemos f como su polinomio más el resto. Entonces el resto mide la diferencia, esto de aquí, mide lo que se parece la función a su polinomio de Taylor. ¿Bien? Entonces tenemos aquí el resto y pues utilizamos esta expresión del resto. Igual, lo que nos molesta de aquí es este punto sí que no sabemos quién es, pero eso nos lo echamos fácil porque simplemente utilizamos el máximo de esta derivada, el valor absoluto de esta derivada en todos los puntos del intervalo, ¿no? Máximo sobre el intervalo. Entonces el valor absoluto de esto es el producto de los valores absolutos de estos tres términos, ¿no? Este no negativo queda igual, hemos puesto el máximo para quitar el sí, y esto pues t menos t sub 0 a la k más 1, pero con valor absoluto. Entonces lo que tenemos es que f menos su polinomio Taylor de orden k es una constante que tiene que ver con la derivada de orden k más 1 y este k más 1 factorial, pero en definitiva una constante, digamos, no depende de t, por t menos t sub 0 a la k más 1. ¿Bien? Es una función potencial elemental que cuando va subiendo k, ya saben, pues se va pegando más al cero, ¿no? Pesándola con valor absoluto. Entonces lo que nos está diciendo es, pues lo que ya saben, cuando estamos cerquita del punto t sub 0, cuando va creciendo k mayúscula, pues se va pareciendo más bien va siendo más y más pequeño en valor absoluto, o sea, más cerquita de cero. Esa es la idea de ese tipo de aproximaciones, ¿no? Es decir, esto de aquí
tiene que ser más pequeño que una constante por esto de aquí, que se va pegando mucho a cero cuanto más grande sea K mayúscula. Bien, esa es la estimación que acompaña al residuo de la fórmula de Taylor. Entonces no nos interesa tanto la forma del residuo como esta forma de estimarlo, en la manera en la que vamos a utilizar este resultado. Bien, entonces, como decimos aquí, como antes, igual que comentamos antes en el teorema del valor medio, de hecho el teorema del valor medio podría considerarse, según cómo se mire, o incluso la propia definición de derivada, como una versión de la fórmula de Taylor para k igual a 1, ¿no? De orden 1. Bueno, aplicando, entonces, como antes, estamos haciendo uso de la continuidad de fk más 1 para asegurar la existencia de este máximo, ¿no? Este máximo de aquí es el valor absoluto de derivada de fk más 1. Entonces, como f derivada k más 1 de f es continua en el intervalo AB, y eso es porque aquí estamos pidiendo que f sea ck más 1, entonces fk más 1 es continua por hipótesis, pues entonces existe este máximo. Bien, y entonces por el teorema de Weierstrass, igual que antes, existe ese máximo. Aplicando, entonces vamos ahora a la versión en RD de varias variables. ¿Alguna pregunta antes? Entiendo que no. Bueno, aplicando este resultado, ¿no? Estas ideas componente a componente junto con la desigualdad triangular, sencillo, se obtiene el resultado análogo para curvas. Entonces tenemos la fórmula de Taylor en RD, ¿no? Para curvas. Entonces tenemos ahora igual el orden K, el punto T sub 0 del intervalo AB, y f, que es una función ck más 1. Bien, del intervalo AB a RD. Entonces la diferencia es que ahora tenemos valores vectoriales. Bueno, pero esto es igual. Entonces f, que f de t es un vector de RD, lo escribimos como un vector de polinomio, ¿no? Esto tiene forma de polinomio, pero fíjense que esto de aquí, si f tiene valores vectoriales, cada derivada késima de f también tiene valores en RD, valores vectoriales. Son funciones con ese mismo dominio. Entonces lo que tenemos aquí es una suma de 0 hasta k mayúscula, y aquí tenemos t menos t sub 0 a la k, esto es escalar, k factorial es escalar, esta parte es la que es vectorial, ¿no? Entonces tenemos el mismo polinomio, básicamente t menos t sub 0 a la k, el mismo monomio en cada sumando, y lo que cambia para que sea un vector es que los coeficientes, digamos, los coeficientes son vectoriales. Entonces estamos multiplicando por un vector, y entonces en realidad eso me da un vector donde lo que tengo, la parte común del vector es t menos t sub 0 sobre k factorial, y lo que está cambiando es el coeficiente que viene dado por la derivada késima en el punto t sub 0. Bien, pero sigue siendo un vector en RD, ¿de acuerdo? Bien. Más un resto, lo notamos igual, pero esto también tiene que ser obviamente un vector en RD para que esta ecuación tenga sentido. Bien. Entonces el primer término es el polinomio de Taylor vectorial, o sea, en realidad es un vector con polinomios, digamos, polinomio vectorial es una forma de decir eso, ¿no? Que tienes un vector con polinomios en cada una de las componentes, donde todos tienen la misma estructura, pero va cambiando. Realmente lo que aparecen son las derivadas de las componentes j-ésimas, ¿no? Es decir, el polinomio de Taylor, aquí no lo he puesto, pero este polinomio de Taylor, vamos a escribirlo aquí. A ver. Vámonos aquí al final, al pizarrón. Entonces, hoy es día 1 de septiembre. Entonces, vamos a ver. Si k mayúscula, que es el orden, hemos dicho que es en n0. Es por esta cosa por la que... Bueno, no sé si aquí tenga abreviatura, sí.
¿Qué más? El punto T sub 0 en AB. Y ahora tenemos la función f que está en el espacio CK, en el conjunto CK de AB a RD, y es K más 1. Queremos K más 1 derivadas. Perfecto. El polinomio de f, el polinomio de Taylor, de f de orden K en el punto T sub 0 es aquí tiene esta forma, ¿no? K desde 0 hasta K mayúscula. Entonces aquí vamos a poner vamos a escribirlo bien. Esta es la derivada késima en el punto T sub 0, así. Aquí hay que poner un K factorial y aquí vamos a poner el término, el monomio. Bien, a ver si están de acuerdo. Bien, es esto mismo. ¿Ok? Bueno, pero aquí estamos diciendo, eso es polinomio de Taylor vectorial, ¿no? Polinomio de Taylor vectorial, ¿bien? Entonces vamos a poner, en realidad esto no es un polinomio, ¿no? Entendido en el sentido preciso o usual que se le da a la palabra polinomio, sino un vector en RD dependiente de T. Sería se podría considerar como una curva. Sus componentes resultan ser los polinomios de Taylor de orden K mayúscula en el punto T sub 0, por supuesto, de las componentes de F. Es decir, lo tengo, voy a poner aquí como identidad. Esto es igual a poner aquí un vector, vamos a ponerlo adaptado al tamaño, aquí. Y entonces lo que tengo aquí es la componente Jésima, así, y aquí J se mueve desde 1 hasta D. Bien, vamos a poner aquí. Esto lo podemos separar así. Bien, a ver. Entonces, a ver si están de acuerdo con esto. Por favor, presten atención. Bueno, entonces lo que tenemos es que esto, fíjense, aquí, como he dicho, esto es escalar, esto es escalar, esto es lo que es vectorial, es un vector de RD. Bien, entonces, si esto en realidad lo desplegamos, tiene sentido, o sea, esto es un vector de RD al final, porque tengo un número entre otro número por un vector, pues es un vector de RD, sumamos
vectores de RD me da vectores de RD, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la componente, primero en cada sumando, cuál es la componente jésima de ese vector de RD que sale aquí? Pues es este número entre este número por la componente jésima de este vector, pero eso es pues la componente jésima de la derivada késima de f, pues es la derivada késima de la componente jésima de f. Bien, es un trabalenguas, pero es lo mismo. Entonces estos tres ya son números, porque aquí ya he puesto la componente, y entonces todo esto de aquí es la componente jésima del sumando. Eso lo aplicamos en cada sumando y lo que obtenemos es esta suma de aquí. ¿Bien? Entonces esto es igual a esto, solo que aquí ya lo estamos poniendo como vector, ¿no? Estamos diciendo quiénes son las componentes. Entonces la única diferencia es que aquí estamos considerando las componentes de f. ¿Ok? Esto es una función de t, repetimos. De hecho, cada una de las componentes son polinomios, ahora sí, genuinos, de la variable t. Y de hecho, ¿esto qué es? Pues es el polinomio de Taylor de orden k mayúscula en el punto t sub 0 de la función f sub j, es decir, de la componente jésima de la f. ¿Ok? Es decir, lo que estamos diciendo es que el polinomio de Taylor vectorial de la curva no es un polinomio, porque tiene que ser un vector, pero es un vector cuyas entradas son los polinomios de Taylor correspondientes de las componentes de f, es decir, de las funciones fj. ¿Sí se entiende? ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces lo que estamos diciendo es, en la fórmula de Taylor, fíjense que estamos diciendo aplicarlo componente a componente. Claro, pues realmente este teorema sale de aplicar este teorema en R a cada una de las FJ. Entonces lo que se obtiene es esta fórmula más un resto. ¿Y quién tiene que ser ese residuo? Pues la componente jésima es el residuo, como teníamos antes, de la FJ, ¿no? Correspondiente a la FJ. Como antes, para cada t existe un punto psi sub j entre t sub 0 y t, de forma que la componente jésima es esto de aquí. Entonces, si lo hacemos para todas a la vez, pues tenemos que RK tiene esta forma, como antes, solo que en unos puntos psi sub j que no tienen por qué ser necesariamente los mismos para cada uno de los j. En general serán distintos. ¿Bien? Ok, entonces hasta aquí lo único que hemos hecho es aplicar el teorema anterior que hemos visto de la fórmula de Taylor, pero para cada componente. Ahora lo que vamos a hacer, como hicimos antes, es estimar la aproximación entre la función y su polinomio de Taylor vectorial, ¿bien? Es decir, que hay que estimar el tamaño del residuo. Bien, solo que ahora es un vector. Entonces, igual que hicimos con el teorema del valor medio, se complica una pizquita, pero no mucho. Bien. Bueno. Entonces, tenemos aquí, esta es la expresión que vamos a utilizar para el residuo, para la estimación. Y entonces la norma del vector f de t menos el polinomio de Taylor vectorial, ¿bien?, es la norma de RK, ¿bien?, que es esto de aquí. Es un vector cuyas entradas son estas de aquí, ¿no? Entonces, como el k más 1 factorial y el t menos t sub 0 al k más 1 son escalares, pues salen fuera, pero con valor absoluto. Este no negativo es que se quede igual, y este de aquí tiene el valor absoluto. ¿Bien? Y lo que nos queda es un vector cuyas componentes son la derivada k más 1 ésima de la función fj en el punto psi sub j, ¿no? Entonces un vector con esas componentes. Bueno, la norma de ese vector, igual que hicimos con el teorema del valor medio, la norma de ese vector con estas componentes, estas de aquí, es menor o igual que la norma del vector cuyas componentes son el máximo en U de estas mismas funciones, fj derivada k más 1 ésima. ¿Bien? Entonces, con eso nos quitamos estos puntos psi sub j que no sabemos quiénes son ni nos interesa. Entonces, es la norma de este vector. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos antes con el teorema del valor medio, el mismo paso. ¿Sí lo siguen todos? ¿Están felices?
norma de este vector con estas componentes, donde aquí nos olvidamos de los y sub j porque hemos puesto máximos en el intervalo. Y ahora hicimos igual que antes. Bueno, pues la norma de este vector es menor o igual, seguro, que la norma de un vector donde en todas las d componentes ponemos el más grande de las d componentes de esas de ahí. Es decir, que es el máximo en j de lo que teníamos ahí. La más grande de las d componentes. Como antes, entonces eso nos queda, pues esto de aquí, ¿no? Máximo en j de lo que ya teníamos, que es el máximo en u de estas funciones. Y el raíz de d nos sale porque hemos puesto en los d sumando en lo mismo, entonces sale un d multiplicando y tenemos por ahí una raíz de la norma. Entonces nos queda ahí un raíz de d. Bien. Y esta fórmula, para estimar la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor, es decir, el tamaño del residuo, es válida para todo t en AB. Bien. Y entonces lo importante, como digo, lo que nos está diciendo es que la distancia o la diferencia entre f y su polinomio de Taylor es menor o igual que la potencia k más 1 ésima, pues el polinomio de Taylor de orden k, la potencia k más 1 ésima de la distancia de t a t sub 0 por algo que no depende de t. ¿No? Depende obviamente de k mayúscula y de la dimensión d y de las correspondientes derivadas de la función f, pero no depende de t. ¿Bien? Ni tampoco del t sub 0. ¿Ok? Bueno, el ejercicio 6 es comprobar las estimaciones de los teoremas 4 y 5. ¿No? Este es el teorema 5, que es en RD, y el teorema 4, que es la fórmula de Taylor en R, la original. Como digo, las estimaciones son muy similares. Entonces, por favor, chequen los argumentos que se están dando, los resultados, los enunciados, las hipótesis, lo que se está diciendo y las ideas que están detrás, las estimaciones, que sobre todo eso es lo que vamos a utilizar, esas estimaciones en esos teoremas, y vean si lo entienden todo bien. ¿Bien? Compruébenlo con su libro de cálculo favorito, lo que quieran. Ya saben que de esto hay muchas versiones, pero la idea básica al final es la misma, porque te da cómo estimar la diferencia entre dos valores de f para el teorema del valor medio, o de f y su polinomio de Taylor. Bien, y al final pues uno tiene t menos s o cierta potencia de t menos s en el caso de la fórmula de Taylor, que te da digamos el grado de aproximación, porque como hemos dicho, cuanto más grande sea k, mayor ajusta, más pequeño se va haciendo eso, es decir, ajusta mejor, como ya les enseñaron en el curso de cálculo. Y la constante que te aparece ahí, pues es algo que dependerá de d, dependerá de k, dependerá de las derivadas de cierto orden de f, pero es algo que no depende de t, ya es fijo. ¿Bien? Ese es el chiste de la estimación. Entonces, por favor, repasen bien esto porque vamos a estar utilizándolo todo el curso para los métodos numéricos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Un poquito enredado. Bueno, ok. Échenle un vistacito en casa y si siguen teniendo alguna duda, pues me preguntan. O preguntan a su gurú de cálculo. Ahí ya les dejo como quieran. Bien. Ok, muy bien. Sí, bueno, la notación es más o menos estándar, pero es que es difícil ya ponerlo con menos notación. Fíjense que ni siquiera le puse nombre al polinomio de Taylor para no meter ahí más letras, ¿no? Pero el residuo sí tenía que ponerlo de alguna manera, porque si no tenía que repetir todo el rollo ese del polinomio. Bueno, pues entonces seguimos. Bueno, vamos con el último concepto que quiero ver de repaso de cálculo en principio, ¿no? Luego si se nos atraviesa alguno más durante el curso, pues se lo meteré aquí y ya sobre la marcha lo repasamos. Pero bueno, el último concepto de cálculo que quiero revisar ahora, antes de empezar con el numérico de verdad, es el de continuidad uniforme, ¿no? Bueno, entonces ya saben el concepto de continuidad, de lo que es una función continua en un punto del curso de cálculo.
y de lo que es una función continua en un intervalo. Eso ya lo damos por bien sabido. ¿Bien? Bueno, una noción algo más restrictiva que la continuidad es la continuidad uniforme. ¿Bien? Esto lo repaso explícitamente porque quizás es algo que no siempre se ve en los cursos básicos de cálculo. ¿Bien? Pero es una noción, un concepto importante, que es el de continuidad uniforme. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos una función de un intervalo AB a RD, se puede definir primero en R y luego en RD, pero bueno, yo ya lo puse en RD porque no es tan distinta la idea. Entonces f de AB en RD se dice uniformemente continua. Bien, fíjense que para la continuidad primero se habla de continuidad en un punto y luego ya se dice que es continua en todo el dominio, pues si es continua en cada uno de los puntos del dominio. Bien. Bueno, el concepto de continuidad uniforme no tiene sentido en un punto porque lo de uniforme hace referencia a todo, a algo global, a todo el dominio o en un cierto dominio. Bien, que hay que decir cuál es. Entonces directamente vamos a continuidad uniforme, es decir, sobre todo el intervalo AB, ¿vale? Bueno, entonces esta f de AB en RD se dice uniformemente continua, entonces se entiende, porque no puede ser otra cosa el intervalo AB, o podría ser en un subdominio, pero habrá que decirlo. Si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si t y s pertenecen a AB, claro, tienen que ser puntos del dominio, porque tienen que ser argumentos de la función f, que están suficientemente cerca, y eso lo dicta esta condición, es decir, la cantidad delta, es decir, el valor absoluto de t menos s menor que delta, entonces la norma de f de t menos f de s es menor que epsilon, es decir, las imágenes de t y s por la función f están suficientemente cercanas, tanto como dice epsilon, en este sentido. Como f es una función que toma valores vectoriales en RD, por eso aquí hay que poner norma. La definición en R, pues aquí se le pone un valor absoluto. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la diferencia, les pregunto, entre continuidad uniforme y continuidad? Hemos empezado igual, ¿no? Para todo epsilon existe un delta, todo muy parecido. ¿Qué ven de diferente? ¿Hay alguna idea? ¿A qué te refieres con dos valores en específico, Daniela? A T y a S. Ok, la dependencia de T y S, a lo mejor van los dos por la idea. ¿Te refieres a valores en específico en cuál? ¿En la continuidad o en la continuidad uniforme? Bueno, fíjate que en la continuidad uniforme, aquí está la definición, no tiene trampa, está bien escrita. Dice, si para todo epsilon existe un delta tal que si t y s están en AB, entonces esto implica esto. Pero el t y el s en AB está escrito después del epsilon y el delta. Entonces tiene que ver con eso, pero no en la dirección que tú estás diciendo. Entonces fíjense cuál es la diferencia. Cuando yo estoy enunciando la definición de función continua en un punto, lo que digo es, fijo ese punto, si quieren llámenlo t, ¿bien? Y entonces lo que estoy diciendo es, en ese punto t, para todo epsilon existe un delta, tal que si s está suficientemente cerca de t, entonces f de t está suficientemente cerca de f de s está suficientemente cerca de f de t. ¿Bien? Pero fijo el punto t y después digo que fijado el epsilon hay un delta tal que da igual quién sea s, siempre y cuando cumpla la condición de cercanía a t por el delta, entonces la imagen de
f por s está cerca de la imagen de f por t, tanto como epsilon. Entonces lo importante, fijo primero el punto t para la continuidad en t y después fijo el epsilon. Ya existe el delta, tal. De manera que si yo ahora cambio el t, ahora agarro otro punto que lo llame t y fijo el mismo epsilon, el delta no tiene por qué ser el mismo. Porque el epsilon lo estoy agarrando igual, pero el t no. ¿Bien? Es decir, el delta depende del punto t y del epsilon, realmente. La definición de continuidad. Y ahora, continuidad es decir, continuidad en todos los puntos. Pero claro, pues para cada t, la dependencia del delta es distinta. ¿Bien? Sin embargo, en la continuidad uniforme, estoy diciendo que aquí, fíjense, para todo epsilon existe un delta, y hasta este momento yo no he hablado de puntos, pueden verlo, tal que si t y s están en a y b y cumplen esto, entonces se cumple esto de aquí. ¿Ok? Es decir, yo estoy en la continuidad uniforme, yo estoy diciendo fijo el epsilon y entonces existe un delta que únicamente depende de epsilon y solo del epsilon, de tal manera que da igual los puntos de donde sean dentro del intervalo AB, que estén cerquita el uno del otro, tanto como delta, entonces las imágenes f de t y f de s están cerquita tanto como epsilon. ¿Bien? Pero cualquier pareja de puntos del intervalo, siempre y cuando estén cerca. Esa es la diferencia, es decir, que el delta, que a mí me restringe esa condición, esa relación epsilon delta de continuidad, el delta solo depende del epsilon y no de la pareja de puntos t y s que estemos agarrando, o no, como en la continuidad, que yo esté fijando un punto t y el otro lo esté tomando cerquita. ¿Bien? No. En la continuidad uniforme, el delta solo depende del epsilon y ya. Es decir, dicho de otra manera, el delta solo depende del epsilon y vale para todas las parejas de puntos del intervalo, que tienen que cumplir la condición para el delta, pero solo eso. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si se aprecia. ¿Ok? No sé si tiene que ver con lo que estaban diciendo. Creo que no. Por lo que me estaban comentando, no iba exactamente por ahí. ¿Bien? Bueno, a lo mejor Ulises no terminó de aclararlo. No sé si se refería a eso o no. Pero lo de los valores específicos sí, pero es para la continuidad para los que se especifica el valor. Sin embargo, para continuidad uniforme no. Es al contrario. En la continuidad uniforme no depende el delta, el cuánto tengan que estar cercanos de cuáles sean, sino simplemente qué tan cerca están, pero ya estén aquí o en el otro lado del intervalo. Bien. Esa es la diferencia de la continuidad uniforme. ¿Bien? Entonces, en muchos resultados uno necesita utilizar la continuidad para esta relación epsilon delta entre la diferencia de las imágenes y la diferencia de los puntos. Bien, lo que ocurre es que esa estimación epsilon delta, digamos, de alguna manera uno la necesita, pero para todos los puntos del intervalo, ¿no? Porque cuando tienes la continuidad a lo mejor estás fijando en un punto en concreto y te interesa estudiar qué está pasando por ahí. Está bien, pero normalmente tú lo que tienes es una función, bueno, depende del contexto, ¿no? Pero en cosas que vamos a hacer nosotros, en muchos otros contextos, uno tiene una función en un intervalo y quiere utilizar esa relación de distancias entre las imágenes y los argumentos, bien, respectivas, distancias respectivas, pero no le interesa ninguna zona del intervalo en concreto, sino algo que le sirva para todos los casos del intervalo. Y algo que te sirva para todos los casos del intervalo, pues es la continuidad uniforme, que te dice exactamente eso, que depende, que es independiente de los puntos que estés agarrando, siempre y cuando estén suficientemente cerca, pero nada más que eso. Para eso es para lo que normalmente se utiliza la continuidad uniforme. ¿Okay? Antes de que sigamos, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno,
pues vamos a continuar. Bien. Bueno, entonces, a ver lo que estamos diciendo aquí. Esta es la definición de uniformemente continua, repito. Si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si t y s, da igual quienes sean, que estén en AB, porque si no, no tiene sentido, y que estén suficientemente cercanos, obviamente la definición de continuidad, es decir, valor absoluto de t menos s es menor que delta, entonces las imágenes de esos puntos están también suficientemente cerquita, tanto como epsilon. Es decir, la norma de f de t menos f de s es menor que epsilon. Esta definición, esta notación, es muy parecida a la continuidad usual, pero se diferencia de esta en que la relación epsilon delta no depende de los puntos t y s, da igual quiénes sean en el intervalo. Es decir, dado epsilon positivo, puede encontrarse un delta positivo que sirva, entre comillas, para todos los puntos t y s suficientemente cercanos, sin importar dónde están en el intervalo AB. Obviamente, si una función es uniformemente continua, entonces también es continua. El recíproco no es cierto. ¿Bien? Entonces vamos a ver la relación, porque bueno, uno ya está acostumbrado a manejar funciones continuas del curso de cálculo y sabe qué funciones continuas son, las funciones elementales si no hay ningún problema, y las combinaciones de cierta manera de ellas también, ¿no? Ok. Relación entre, porque a uno le interesa saber cuándo una función es uniformemente continua y cuándo no, un criterio simple que pueda aplicar normalmente sin complicarse mucho la vida, ¿no? Eso es igual que tiene con la continuidad. Bueno, entonces lo que uno busca, ya que son nociones parecidas, la continuidad uniforme y la continuidad, pues ver relaciones entre estas. Por cierto, que no he preguntado si habían visto antes la continuidad uniforme ustedes. ¿Les suena? ¿Están pensándolo? Ok. Muy bien. ¿En el curso de cálculo o en otro? Bueno, nadie más contesta. Ok, bueno, vamos a continuar. En cualquier caso, lo doy como algo básico, entonces me interesa que lo revisen bien, vayan a sus libros y que lo entiendan. ¿Bien? Bueno, entonces, como decía, vamos a ver relaciones entre la continuidad y la continuidad uniforme. Bueno, a poco que lo piensen, se darán cuenta que pedir que una función sea uniformemente continua es pedir más que el pedirle a una función que sea simplemente continua. Continua, quiero decir, en todos los puntos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la continuidad, pues yo tengo que para cada punto t, el delta depende del epsilon y del punto t. Me voy a otro t y el delta pues depende de ese otro punto t y del epsilon que yo le ponga. Mientras que en la continuidad uniforme, el delta solo depende de epsilon y da igual, me sirve para todos los t's. Entonces, si yo tengo una función que es uniformemente continua, con esa definición, ahora me voy punto a punto, puedo encontrar el delta que funciona para ese epsilon y también para ese t, porque como en particular funciona para todos, pues para ese también. Entonces, pueden escribir ustedes mismos la demostración, que es casi una explicación con las manos, del teorema que dice: si f es uniformemente continua, entonces f es continua. Ya está, el mismo delta que te está dando una definición te sirve para la otra. Bien. Pero el recíproco no es cierto. Es decir, por lo menos a priori, ¿no? Que yo tenga una función continua no tiene por qué implicar que la función sea uniformemente continua. ¿Por qué? Porque ahora parto de que el delta que yo agarre depende del epsilon, pero también depende del punto en el que lo estoy mirando. Me voy a otro punto, puede ser otro. ¿Bien? Y entonces la idea es que yo puedo encontrar un delta positivo que me funcione, pero a lo mejor me voy a otro punto y me obliga a agarrar un delta más chiquito.
y me voy a otro punto y me obliga a agarrar otro delta más chiquito todavía, para el mismo epsilon. Y así más chiquito. Y a lo mejor el ínfimo de todos esos es 0. Y entonces no puedo poner una raya en algún sitio de manera que me diga este delta positivo me sirve para todos. Para asegurar que f de t menos f de s en valor absoluto es más pequeño que epsilon. ¿Ok? Eso en general no es cierto. Habrá casos que sí y casos que no. Pero en cualquier caso, el posible teorema que dijera si f es continua, f es uniformemente continua, no es cierto. Porque de hecho hay contraejemplos. Ahora vamos a ver. ¿Ok? Entonces, lo que sí es cierto es que si f es uniformemente continua, entonces f es continua. El recíproco es el que en general no es cierto. Por lo tanto, no son conceptos equivalentes, porque hay contraejemplos para el recíproco. Ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Si se entendió bien esta explicación, es importante que quede clarísimo, diáfano. ¿Sí se entendió? Ok, bueno, pues vamos a seguir. ¿Bien? Entonces vamos a ver esos contraejemplos. Algunos ejemplos típicos, ¿no? Entonces lo pongo en forma de ejercicio porque quiero que lo trabaje. Fíjense, un contraejemplo. En un intervalo finito. La función definida por f de t igual a 1 sobre t para t perteneciente a 0, 1 es una función continua. La función cuya gráfica es una hipérbola, una función racional. El denominador solo se anula en 0, pero el 0 lo estoy quitando. Es el intervalo 0, 1 abierto. No está el 0, entonces pues sí es una función continua. ¿Bien? Eso, por los resultados del cálculo uno lo sabe. Sin embargo, lo que yo afirmo es que no es uniformemente continua en 0, 1. ¿Por qué? ¿Bien? Quiero que lo piensen. Si quieren, les voy a dar un minuto para que lo piensen, o 2. Bueno, fíjense, tenemos aquí la función f de t igual a 1 sobre t en el intervalo 0, 1. ¿Por qué no es uniformemente continua? Bueno, pues piénsenlo. ¿Cuál es la gráfica de la función 1 sobre t en 0, 1? Pues es un trozo de hipérbola, ¿no? Ahí uno pone los ejes, tiene la hipérbola que hace así, hasta el punto en t igual a 1, que es el 1, 1. ¿Bien? Entonces, si quieren mirarlo hacia atrás, mejor visto quizá, parto del 1, 1 y voy subiendo la hipérbola y se me va en una asíntota vertical que es t igual a 0. ¿Bien? Se pega al eje de ordenadas. ¿Bien? Bueno, entonces, imaginemos que queremos demostrar la continuidad en un cierto punto. ¿Bien? En un cierto punto t del intervalo 0, 1. ¿Bien? Entonces yo me fijo un epsilon y entonces yo tengo el punto t f de t, que es un puntito ahí de la hipérbola, y quiero ver que los puntos vecinos, puntos s vecinos a t, para un cierto delta que tendré que encontrar, hagan que las imágenes f de s estén cerca de la imagen f de t, ¿no? Entonces yo tengo el punto t f de t, que estén cerca lo tengo que medir en la dirección vertical, que es donde se miden las imágenes. Entonces pues yo tendré, pongo como una especie de barrita alrededor y la rayo, y entonces lo que tengo es entre las dos líneas horizontales f de t más epsilon y f de t menos epsilon, pues tengo ahí una zona sombreada alrededor del punto t f de t. Entonces ahí me quedará un pedacito de gráfica dentro de esa banda horizontal. ¿Bien? Y ese pedacito de gráfica, pues yo puedo encontrar un S, mejor dicho un delta, de tal manera que el intervalito, ahora miro eso, el intervalito t menos delta, t más delta, en el eje
de abscisas en el eje T haga que ese intervalito lo subo a la gráfica y me da el pedacito de gráfica que está dentro de esa banda de ancho 2 épsilon, alrededor de la altura f de t. ¿Sí se ve? Ahora, eso es en un punto T, digamos, ahí en medio del intervalo 0,1. Ahora, ese T yo lo voy moviendo hacia 0. Entonces, si me muevo un poquito más hacia 0, hago lo mismo, busco el punto T, f de t, tengo un pedacito de curva, pongo el mismo epsilon, hago las bandas, ¿bien? Y trato de hacer lo mismo. Entonces busco un epsilon chiquito, de manera que al subir ese intervalo t menos delta, t más delta, me subo un pedacito de gráfica que esté dentro de esa banda horizontal. No les hago el dibujo porque seguro se lo han hecho ya miles de veces. ¿Qué pasa? Que según t se va acercando a 0, la gráfica de la función va haciendo así, tiene una asíntota vertical. Es decir, que la gráfica es una curva, ¿no? No es una recta, es una curva. Pero bueno, uno puede pensar que en un entorno de un cierto puntito tf de t, la curva se puede acercar mucho a una recta. Y según t se va moviendo, se va acercando a 0, por la derecha, esa curva se va haciendo más y más y más vertical. Es casi un trocito de recta, viéndolo así con mucho zoom, es un trocito de recta que va haciéndose cada vez más vertical. Claro, si se va haciendo más vertical, quiere decir que para que esté dentro de una franja horizontal, yo tengo que agarrar un pedacito más y más chiquito, porque como es vertical, se escapa por arriba y por abajo. ¿Sí? Al ser más vertical se escapa más rápido hacia arriba y hacia abajo. Trata de salirse de la banda horizontal, que viene dado de ancho 2 épsilon. Entonces tengo que agarrar un pedacito más pequeño. Y agarrar un pedacito más pequeño quiere decir agarrar el delta más chiquito, para que el intervalo t menos delta, t más delta sea muy chiquito, y ese pedacito suba a un pedacito de recta muy chiquito, y aunque sea casi vertical, todavía no se escapa de la banda de ancho 2 épsilon, la banda horizontal, alrededor de f de t. Eso es lo que está pasando. ¿Bien? Y tiene que ver, obviamente, como ya habrán deducido, con el denominador t, es decir, al tener 1 sobre t, pues en t igual a 0, yo tengo ahí algo que se me va a infinito y se me va haciendo chiquito, entonces trata de escaparse. La gráfica es como muy vertical, digamos, hablando así, no tan preciso. ¿Sí se ve? A ver, dice Félix, en el caso de ft1 sobre t, al desarrollarse tiene f de t menos f de s es igual a t menos s por t por s. Pone, claro, el denominador no se puede acotar en intervalo 0,1. Sí, esa sería una forma analítica de verlo, digamos, ¿sí? De hecho, les animo, yo les he explicado la idea geométrica, ¿bien? Pero claro, esto uno lo tiene que ver para que lo visualice, pero esto uno lo tiene que ver analíticamente. Entonces lo que está diciendo Félix tiene que ver con eso, ¿bien? Lo que quiero que hagan es que traten de ver en un punto t, esa función es continua, no tiene ningún problema con respecto a la continuidad. Entonces fijen un punto t de 0,1, bien, fijen un epsilon y traten de encontrar un delta, y de hecho no un delta, sino el delta, el más grande que les sirve. Bien, el más grande, si le tomo más grande ya no, es el más grande que sí sirve. Bien, y van a ver que el más grande que sí sirve, que depende de epsilon y de t, a medida que t se va acercando a 0, ese delta va a 0, ese delta óptimo va a 0, de manera que yo no puedo tomar como delta que sirva para todos el ínfimo de los deltas, porque ese ínfimo sería 0 y no me vale porque tiene que ser positivo. Y entonces esa es lo que te está de alguna manera indicando que esa función no es uniformemente continua. ¿Ok? Y tiene que ver con ese denominador que está diciendo Félix de la forma t sobre s, básicamente porque no puedes acotar 1 sobre t en 0,1, que es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Bueno, traten de trabajarlo analíticamente, no es tan sencillo, pero ustedes ya son mayores y son unos expertos en cálculo. ¿Bien? Entonces, trabajen por favor esas estimaciones. Yo ya les he dado las ideas geométricas y un poquito la pista para el tratamiento analítico del problema. Entonces traten de trabajarlo. Eso para obtener, digamos,
la idea de el indicio que te dice que esa función no es uniformemente continua, pero eso no es una demostración de que la función no sea uniformemente continua. Entonces lo que uno tiene que hacer es, para demostrar que f no es uniformemente continua, pues es negar la afirmación. ¿Bien? ¿Tienen eso claro? Entonces, ¿cómo niego yo la afirmación de que f es uniformemente continua? Pues me voy a la definición y hago la negación, ¿no? Entonces, la definición de que f es uniformemente continua es esto de aquí, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la negación? Pues f no es uniformemente continua si existe un épsilon positivo tal que para todo delta positivo hay una pareja de puntos TS perteneciente a B, de manera que cumplen esto, pero la norma de ft menos fds es mayor o igual a epsilon. ¿Visto? Es la negación, ¿no? De una típica afirmación con cuantificadores y con desigualdades. ¿Ok? Entonces tienen que encontrar eso. Para demostrar que f, en este ejemplo concreto, por ejemplo, que f no es continua, encuentren un épsilon para el cual, para todo delta, siempre hay una pareja de puntos TS que están suficientemente cerca y, sin embargo, las imágenes no están tan cerca como epsilon. La norma es mayor o igual que epsilon. ¿Ok? Eso para todo delta. Tienen que encontrar un epsilon. Para epsilon ahí da igual. Pueden tomar uno, por ejemplo. No les va a salir con cualquiera, realmente. De manera que para todo delta que pase eso. Es decir, que por muy cerca que me vaya, siempre hay unas parejas de puntos que se alejan. ¿Qué parejas de puntos tengo que buscar? Pues irme cerquita del cero, que es donde está el problema. Bien, bueno, ahí lo dejo. Esas son las indicaciones. Trabájenlo, por favor. Esto es un contraejemplo de que muestra que continua no implica uniformemente continua. Otro contraejemplo, porque este es en un intervalo finito, ¿no? En 0, 1. Otro contraejemplo de una función que no tiene ningún problema, f de t igual a t cuadrado, o sea, casi más sencilla, es difícil conseguirla, ¿no? Bueno, no es difícil, pero que muy poquitas más sencillas que esa. ¿Bien? Entonces, agarramos esta cuya gráfica es una parábola, ¿no? Una función aparentemente inofensiva, en todo R. ¿Bien? Esto es un ejemplo en 0, 1 y esto es un ejemplo en R. Intervalo acotado y no acotado. Entonces esta función es continua, pues es polinomio t cuadrado, claro que es continua, pero no es uniformemente continua en R. La función t cuadrado no es uniformemente continua en todos los reales. ¿Por qué? ¿Bien? Les dejo un minuto para que lo piensen. Vamos a ver. Entonces tenemos la función t cuadrado, bien. Obviamente es continua, es un polinomio, pero no es uniformemente continua en todo R. En un intervalo acotado sí, pero en todo R no. ¿Y dónde está el problema? Bueno, esta función ahí sí que no tiene el problema que la misma de antes, de que tiene una asíntota vertical y por ahí se quiere escapar de las bandas horizontales, ¿no? Entonces, ¿por qué esta función se escapa de las bandas horizontales? Pues básicamente se está escapando en el infinito. Bien, entonces yo tengo la función t cuadrado, su gráfica en R2 es una parábola. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parábola? Pues que cada vez se está haciendo igual más vertical, pero a medida que yo me estoy alejando del origen, bien por la derecha o por la izquierda, da igual, ¿no? Vamos a pensar por la derecha, pero para la izquierda es exactamente lo mismo. Entonces, la función t igual a t cuadrado, pues tiene derivada 2t.
Bien. Entonces el valor de la función derivada es 2t, que es una recta, entonces va tomando cada vez valores más grandes, o si quieren para t negativo más pequeños, pero igual en valor absoluto van a infinito, que es lo importante. Lo que quiere decir es que la pendiente de la recta tangente va siendo cada vez más grande, bien que vaya hacia arriba o bien que vaya hacia abajo la recta tangente, pero se va acercando a ser vertical de alguna manera. La pendiente se va yendo a más infinito en valor absoluto. Y entonces lo que quiero decir es que la gráfica de t cuadrado va haciendo así, entonces poquito a poco, pero va pintando una recta cuyas tangentes van siendo cada vez más inclinadas, y eso quiere decir que si yo agarro alrededor del punto que quiera, tf de t, una banda de ancho 2 epsilon, es decir, sobre las rectas y igual a f de t más epsilon y igual a f de t menos epsilon, una banda horizontal de ancho 2 epsilon, pues como la función va siendo cada vez, se va inclinando más en el infinito, bien, en ningún punto tiene una asíntota vertical que digas aquí se va pegando, pero sí es cierto que según yo me voy alejando del origen, pues la función se va inclinando, la gráfica se va inclinando más. Entonces al inclinarse más y más, pues cada vez le es más fácil escaparse de esa banda horizontal de ancho 2 epsilon. Bien, más fácil, es decir, tarda menos tiempo, un intervalo más chiquito en el eje horizontal en escaparse de la banda. Y eso quiere decir que a mismo epsilon tengo que poner un delta más chiquito para que el pedazo de gráfica se meta dentro de la banda. Básicamente eso es lo que está pasando. Bien, entonces esto es un problema no con el comportamiento en un punto en concreto donde tenga una singularidad, como es el ejemplo anterior con 1 sobre t. Aquí lo que ocurre es que la no acotación, mejor dicho, viene en el infinito, lejos del origen, el más infinito y el menos infinito, en los dos lados, ¿no? Básicamente es el mismo problema, que te vas escapando de la banda, pero aquí no es concentrado en un punto, sino me voy yendo. O si quieren, de alguna manera uno lo puede pensar compactificando que el problema está alrededor del punto más infinito, si lo quieren ver, pero bueno, es una forma de hablar que al final lo que quiere decir lo que estábamos diciendo nosotros. Bien, entonces igual, para deducir dónde está el problema con el epsilon y el delta y demostrar que no es uniformemente continua, entonces agarras un epsilon, te va a dar igual el que sea, agarren 1 o el número que les dé más rabia, positivo. Entonces tiene que ver que para todo delta siempre puedo encontrar parejas de puntos que se consiguen escaparse estando suficientemente cerca. Antes esos puntos los iba a buscar cerquita del cero, que es donde está el problema. Ahora, donde voy a buscar esos puntos, pues lejos. Me tengo que agarrar suficientemente grandes como para que t cuadrado menos s cuadrado salga grande, aunque t y s estén cercanos, ¿no? Ahí el truco, si queden analíticamente, pues ¿qué uno hace? Valor absoluto de t cuadrado menos s cuadrado es valor absoluto de t menos s por t más s. Aunque t menos s sea chiquito, si t más s es grande, ya está. ¿Qué tienes que hacer para que t más s sea grande? Pues búscatelos lejos del origen. Bien, bueno, ya les he dado bastantes pistas, entonces les pido por favor que trabajen en esos ejemplos. Yo creo que son suficientemente ilustrativos de lo que está pasando. ¿Bien? Bueno, y ya para terminar la clase de hoy, pues con buen sabor de boca, no todo es malo, estos son contraejemplos. Entonces, un resultado típico que nos da condiciones suficientes para tener continuidad uniforme, y que es el estándar que se aplica, es el siguiente teorema que tienen que tener grabado a fuego en la mente. ¿Bien? A ver, entonces, esta noción de continuidad uniforme es especialmente útil cuando se está estudiando una función globalmente en un intervalo, no únicamente en el entorno de un punto. El siguiente resultado es de gran utilidad para garantizar la continuidad uniforme de manera sencilla en muchos casos. Entonces, teorema 6, que quiero que lo recuerden bien. Toda función continua en un compacto es uniformemente continua sobre él. ¿Bien? Recuerda, suena como a teorema de Weierstrass, porque son funciones continuas en un compacto, ¿no? Lo bueno que son los compactos. Entonces, lo que me está diciendo es condición suficiente para tener continuidad uniforme. Es una función continua
no tiene por qué ser uniformemente continua. Pero si es continua definida en un compacto, entonces es uniformemente continua en ese compacto. En ese compacto. ¿Bien? Entonces, teorema estándar, por supuesto yo no les veo la demostración, supongo que ya la vieron, no lo tienen en los libros de cálculo. Bien, yo solo me voy a parar en el enunciado del resultado que vamos a estar aplicando cada vez que lo necesitemos sin más. Bien, entonces, repito, toda función uniformemente continua inmediatamente es continua. No toda función continua es uniformemente continua, pero si es continua sobre un compacto, entonces es uniformemente continua en ese compacto. ¿De acuerdo? Podrán ver en los contraejemplos que esas funciones que yo les he dado en los contraejemplos no estaban eran continuas, pero no estaban definidas en un compacto. La 1 sobre t no está definida en 0,1 abierto, que no es compacto. El 1 si quieren lo pueden incluir, no hay problema, pero el 0 ya no lo pueden incluir de ninguna manera. ¿Ya? No hay manera de que se mantenga continua porque tiene una asíntota vertical. ¿Bien? Entonces, claro, no es compacto, pues si no, por ese teorema tendría que ser uniformemente continua. Y t cuadrado es continua, sí, pero la estoy considerando en todo R, que no es compacto, obviamente no es acotado. ¿Vale? Y de hecho el problema está en que en la no acotación en la que yo me puedo ir lejos y lejos del 0. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, pues con esto es lo que quería ver hoy, el repaso de resultados de análisis, o más bien de cálculo. ¿Hay alguna pregunta? Con esto terminamos hoy. ¿Todo bien? Bueno, les pido mucho, les pido por favor que repasen bien estos resultados, se aseguren de que los entienden bien, porque los vamos a partir de ellos ya por sabidos y los vamos a aplicar durante el curso. Entonces repásenlos bien, miren su libro de cálculo, trabajen los ejercicios que yo les he dicho para asegurarse de que no entienden. Si tienen dudas y quieren hacerlo me preguntan y pues eso, nos vemos el próximo jueves. Cuídense. De nada. Buenas tardes.